voy a apuntar las medidas que vamos a trabajar desde esta herramienta de crear texto. Vamos a utilizar el cuarto de contorno de cadera, que equivale a 19 centímetros. Vamos a utilizar el tiro delantero, 21 centímetros, tiro posterior, 23 centímetros, el ancho para la mariposa por delantero, voy a poner acá mariposa delantera, va a ser de 3.5 centímetros y el ancho de la mariposa en el posterior va a ser de 5.5 centímetros. Estas son las medidas que vamos a trabajar. Con estas medidas vamos a desarrollar nuestro patrón del panty clásico. Teniendo las medidas listas, vamos a ir a construcción y voy a verificar que estemos trabajando con el snap clásico. Verifico que la herradura o el imán esté con la X. Acá voy a seleccionar la herramienta cuadrado, pero en este caso voy a activar crear patrón. Vamos a crear el patrón dando un clic. En este caso recordemos que es clic izquierdo, equivale a confirmar. Voy a dar las coordenadas de mi rectángulo. Voy a trabajar delantero primero y posterior después. Entonces voy a hacer mi rectángulo de 19 centímetros por 21 centímetros. Cuando veo que esté la medida aplicada, voy a confirmar. Aquí vemos que ya estoy empezando a trabajar bajo patrón. En este caso, voy a tener en cuenta de trabajar el snap como una medida de referencia, pero no va a ser como la construcción inicial de nuestro patrón. Ahora vamos a aplicar las medidas a trabajar. Voy a organizar de una vez el hilo de tela en producción, sentido del hilo. Puedo utilizar también la opción de puntos del patrón. Selecciono 2 puntos en la forma que quiero indicar que quede mi hilo. Si el hilo sale del patrón, puedo ir a la opción posición del hilo, confirmo el patrón, selecciono el patrón. ¿Cómo hago para seleccionar el patrón? Toco desde el contorno del patrón, ubico el hilo donde lo quiera definir y determino moviendo el mouse el largo que quiero. Confirmo y en este caso cancelo la herramienta. ¿Qué vamos a hacer en este patrón? Vamos a crear un punto de control a los 2 centímetros. Para crear los puntos de control, vamos a ir a manipulación. Voy a ir a introducir un punto. Cuando doy la opción de introducir un punto, ¿qué me aparece? Necesito primero, vamos a ver nuestra barra de información, seleccionar el patrón para que aparezca este punto acá, rojo, moviéndose, desplazándose en el patrón. Vamos a dar snap sobre este punto de referencia que será nuestro costado, cintura, y voy a dar 2 centímetros. A los 2 centímetros es que lo tengo que crear. Lo hubiera podido también hacer por perímetro. Confirmo y cancelo para no seguir construyendo más puntos de control. Cancelo y cancelo nuevamente. Con esto, ¿qué voy a hacer? Voy a mover, este es el punto que me define la cintura. Así es que este punto que ya está construido, voy a aprovechar y lo voy a mover
sobre su mismo eje vertical, lo voy a bajar hasta que me llegue a los 15 centímetros. Para esto voy a utilizar una herramienta que se llama mover punto. Necesito seleccionar el punto, pero hasta que haya modificado la medida. En X no voy a desplazarlo. En Y, en este caso, y esta es de las pocas herramientas donde voy a hacer la marcación del negativo de mi plano cartesiano. Voy a mover solo un punto, selecciono el punto, confirmo y vamos a verlo por acá. Vamos a ver, a 20 centímetros no era 15 centímetros, que es nuestro costado. 15 centímetros, selecciono el punto, confirmo. Esto es lo que necesito hacer. Cuando ya tengo definido este trayecto, voy a primero a dar la forma y ahora realizamos las curvas. Cuando yo tengo esto, voy a mover este punto. Pero entonces, ¿cuánto lo voy a mover? Antes de confirmar, vamos a cambiar la medida en Y. Solo necesito bajar un punto. Mírenlo acá. Y este punto necesito o moverlo hasta la parte de la mariposa que me quede a 3.5 centímetros de ancho y bajar 3 milímetros, o creo en un punto, selecciono el patrón, miren que cuando está activo, Snap, ubico un punto a los 3.5 y en Y a los 0.3. Miren qué va a pasar acá. En Audaces, cuando yo quiero hacer un punto que se sale del contorno, no me permite aplicarlo. Él no va a modificar, en este caso, el contorno, sino simplemente va a introducir un punto. No me va a dar ninguna otra opción. Para mover este punto y bajarlo a los 0.3, puedo utilizar o modificar o mover punto. Si utilizo modificar, selecciono el punto y simplemente en Y aplico los 0.3. En X tendré que tener 0 para que no me vaya a afectar, ¿sí? Pero en este caso, este es mi punto de referencia, ¿cierto? Entonces tendré que desplazarlo. Perdón, este es mi punto de referencia. Tendré que desplazarlo lo más menos 0.3. Recuerden que no importa si doy menos o más o lo dejo sin el menos. Confirmo. Y acá queda el desplazamiento del punto. Si realizo este desplazamiento, voy a tener que eliminar este punto, excluir este punto. Y acá tengo la forma del panty, pero solo lineal. Todavía no he dado curvas. ¿Cómo hacemos para crear curvas cuando yo tengo estos recorridos de forma lineal? Podemos utilizar dos herramientas. La primera, voy a construcción. En el grupo de curvas encontramos la herramienta editar puntos en la curva. Para crear una curva necesito tener 3 puntos. Selecciono mi segmento. Ahora me dice confirmo el elemento, confirma la operación, confirmo la operación. ¿Qué hice allí? Dar
3 clics izquierdos. Cuando ya tengo confirmada la operación, voy a ir a manipulación, activo la herramienta modificar, selecciono el segmento y vamos a poder encontrar los 3 puntos que creé para generar la semicurva de la cintura. Entre más zoom usted le dé a su pantalla, mejor podrá manipular los puntos. Si necesito verificar que este punto quede recto, recuerden que puedo generar una línea recta o simplemente vamos aquí en la parte inferior, en la barra de visualización, a activar el grid. El grid, que es, alcanzan a ver estos puntos que hacen referencia. Voy a hacer mi grid un poco más oscuro y ya puedo identificar, se ven mucho mejor los puntos. Estos puntos me permiten visualizar una hoja cuadriculada. Yo puedo configurar este grid desde Archivo, Configuraciones, Cuadrícula, y puedo decir que se vea una línea punteada. Necesito que se vea algo más sólido. Y miren ya cómo se ve. Entonces acá parece que estuviera trabajando en un papel milimetrado y puedo identificar y verificar que esto quede lo más recto posible. Si ya se ve muy oscuro, puedo volver a cambiar el tono para que no afecte con mi trabajo de patronaje, ¿cierto? Confiera, miren que se ve mucho más tenue, agota menos la vista y nos permite verificar estos puntos rectos. Estos inicios que deben terminar en ángulo de 90 grados. Recordemos en la parte del costado que voy a convertir también curva. Aquí voy a trabajar la segunda herramienta con la que podemos hacerlo. Yo puedo ir a definir curva, puntos en la curva, necesito 3 mínimo para crear una curva. Me dice selecciona el patrón. Ahora selecciona el primer extremo de la curva. Con Snap confirmo el primer punto, Snap en el segundo punto porque de acá acaba la curva y confirmo y confirma la operación, confirmo la operación. ¿Dónde voy a verificar si quedaron los puntos en la curva? Siempre los vamos a verificar desde modificar. Verifico que están los 3 puntos de la curva, mínimo me deja crear 3. Si usted le llega a dar 2, no le va a dejar crear la curva. Entonces acá ya podemos empezar a formar la curva que quiero para mi costado. Si usted dice no, son muchos puntos para crear una curva, máximo puede eliminar uno de estos puntos con excluir punto. Solo le va a permitir eliminar uno. Miren que suaviza más. Si intentan eliminar otro, le vuelve a crear el que ya estaba. ¿Listo? Y miren que antes mejoró la curva de la cadera. Entonces puedo eliminar uno y dejar solo 2 puntos. ¿Cómo los elimino? En la herramienta, en la pestaña manipulación, grupo manipular el patrón, herramienta excluir punto. De esta forma puedo trabajar la curva. Entonces, en este caso voy a aplicar la que más se facilita o usted puede aplicar la que quiera. Yo voy a aplicar editar puntos en la curva, 3 puntos en la curva, selecciono, confirmo, confirmo, voy a manipulación, activo modificar, selecciono. Aquí, como la curva es muy suave, de una vez me voy a ir a excluir el punto, excluir este punto y voy a modificar. Vamos a modificar por acá, vamos a modificar. En Audaces las líneas, las curvas se tienden a ver entrecortadas, pero es ya parte de la calidad del programa.
verificamos que esta línea quede paralela con esta guía. Para eso fue que la creamos. Y acá voy a subir un poco más para simular la curva. Ahora vamos a realizar la curva de la entrepierna. En este caso, me indica que voy a crear, aquí sí lo voy a realizar, voy a crear sobre esta línea recta, vamos a hacer una línea de 3 centímetros en ángulo de 90 grados. Me voy a ubicar en toda la mitad, es decir, oprimo el snap y confirmo. Miren la representación que quedó. Ahora voy a generar un punto, lo voy a introducir donde yo quiera, en cualquier parte del trayecto. Voy a introducir este punto para modificar. Acá voy a hacer que se ubique en esta parte. Y ahora voy a utilizar nuevamente definir curva, puntos, voy a seleccionar el patrón, ahora desde este punto hasta este punto, confirmo y automáticamente él suaviza la curva. En este caso voy a verificar que esta línea quede ángulo 90 para que su empate con la otra prenda con el posterior quede bien. O también nosotros podríamos dejar este costado de esta forma y el posterior podríamos visualizar en la construcción de él que empiece la pierna hacia abajo, no también recta, sino de una vez puede hacer hacia abajo. Yo lo puedo hacer así, en este caso lo voy a hacer de esta forma. En la parte de la mariposa sí es necesario que quede más recto, entonces vamos a ir a modificar. Voy a modificar este punto, voy a tratar de entrar lo que más pueda. Acá, ya miren que acá como cambia, ya cambia un poco, eso sí. En esta parte yo puedo bajar, si quiero trabajar la curva, lo puedo hacer igual, pero teniendo en cuenta que el posterior deberá generar esta continuidad. ¿Listo? De lo contrario, sí se recomienda que bajemos. Quede recto acá, queda mucho más cerrada la pierna. Y de esta forma tenemos nuestro delantero. Voy a ir a producción para organizar el hilo de tela. Posición del hilo, selecciono el patrón, ubico el hilo donde necesito que quede. Ya puedo eliminar esta línea y acá ya en propiedades le puedo decir que este es mi delantero. Panty clásico. Si se sale el texto desde propiedades, puedo ir a visualización, donde puedo manipular elementos como la descripción. Miren que yo la puedo ubicar donde quiera. En este caso, si ya quiero aplicar, ver sobre la línea de contorno las medidas, entonces puedo activar el perímetro del patrón y podré ver las medidas de los contornos. Si por el contrario quiero que mi patrón quede con color, puedo ir acá a color y darle una tonalidad específica a mi patrón. En este caso, vamos a ver por qué no quedó el relleno, falta activarlo. Configuré el color, pero si no activo relleno, pues no queda relleno mi delantero. Con este delantero
Ahora vamos a desdoblarlo de una vez. Desdoblar, confirmo. Y acá tengo el delantero. Vamos a hacer el posterior. En Audaces yo puedo doblar, desdoblar y doblar si es que se requiere en el momento que vaya a escalar la prenda. Entonces voy a ir a realizar el posterior. Para realizar el posterior vamos a hacer el mismo proceso. La cuestión es que acá ya el tiro va a cambiar, ya no va a ser de 21 sino de 23 y vamos a guiarnos por este ancho. Entonces vamos a hacer en construcción a crear nuestro cuadrado. Primero doy clic. Yo les recomiendo siempre primero que den clic, verifiquen que estén dibujando, porque aunque ustedes también podrían dar de una vez las medidas, esto es los 19 por los 23, cuando ya tengo las medidas activas, aquí esto es estar activo, doy clic en mi área de trabajo, muevo el mouse y automáticamente ya queda el rectángulo. En este caso, yo configuro de una vez mi hilo de tela para trabajar. Vamos a posición del hilo, selecciono el patrón, selecciono y aquí me voy a realizar el mismo movimiento de costado, voy a mantener largo, lo que se va a afectar es el ancho de la entrepierna para proceder a realizar la mariposa. Así es que vamos a crear, primero yo puedo crear, hay dos puntos que puedo hacer. Puedo crear este punto acá abajo y desplazar este a los dos, o puedo hacer como realizamos el delantero, donde voy a ir a manipulación, introducir punto, voy a crear un punto de control, un punto que pueda modificar el contorno de mi patrón. Snap, voy a crear a los 2 centímetros un punto y en este caso voy a mover este punto, lo vamos a desplazar ¿cuánto? Menos 15 centímetros, recordemos el menos, confirmo y acá ya tengo el desplazamiento del punto en la parte inferior. Ahora voy a crear otro punto, vamos a crearlo en esta parte inferior, lo voy a seleccionar el patrón, snap y lo voy a mover a 5.5 centímetros. Confirmo, acá dejo en 0Y para que, aunque él siempre va a quedar sobre el contorno. Y aquí voy a mover el punto. El punto lo voy a mover sobre Y 0.3. Selecciono el punto, confirmo. Eso es todo lo que necesito allí. ¿Para qué? Para poder eliminar este punto, excluir, activo la herramienta, selecciono el patrón. Miren que donde él se pone con el cuadrado más grande significa que lo puedo eliminar y con esto yo ya puedo generar las curvas. Me voy en este caso a construcción, editar puntos en la curva. Voy a seleccionar el trayecto, confirmo y me voy a manipulación, modificar y vamos a generar la modificación de el patrón. Vamos, recuerden que entre más grande, más zoom, mejor voy a poder visualizar. Acá se me formó un punto de más. No, ahí están los 3 puntos, pero yo voy a eliminar uno. Excluir. Voy a seleccionar este y luego lo voy a volver a crear para que me organice mejor la curva. Lo excluyo y queda
mi costado del posterior. Nos falta la parte de la entrepierna. Para esa parte vamos a utilizar la misma herramienta de puntos en el perímetro. Puntos en el perímetro. Voy a crear, ¿cuántos puntos? 5 puntos. Selecciono. Desde donde empiece a seleccionar sentido manecillas del reloj, snap, confirmo, va a hacer el desplazamiento de los puntos, confirmo y confirmo. Ahora, en este punto yo puedo, sí que puedo mover si es que quisiera. Miren que los puntos de referencia no son puntos de control, así es que no me permite modificarlos a partir de la herramienta. Por eso, lo ideal en este caso es dibujar el ángulo, ¿sí? Entonces yo puedo, a no ser, ojo, miren lo que voy a hacer acá, a no ser de que convierta esta parte en curva, y ahí ya me queda mucho mejor manipular estos puntos. Pero en este caso, yo voy a primero, vamos a convertir esta línea en curva, sí, pero primero voy a sacar los ángulos. Sobre esta línea voy a trabajar un ángulo de 90 grados con una distancia de 0.9, snap, pero hacia dónde necesito que se mueva este snap, selecciono hacia arriba, snap, y debe quedar hacia arriba. Confirmo, y este, que es ya la parte inferior que me ayuda a cubrir la parte del glúteo, voy a seleccionar primero la línea, luego hacia abajo, doy snap y aquí voy a aplicar 0.7. En Y, perdón, voy a aplicar, miren dónde estaba, 0.7 en nuestro cuadro de diálogo. ¿Sí? Voy a desactivar acá para que no afecte. Ahí tenemos nuestro 0.7. Lo que vamos a hacer es la recta, selecciono, snap, snap, confirmo, y aquí ya me queda. Entonces ahora lo que tengo que hacer con esta recta es crear, convertirla, editar puntos en la curva. 1, 2, 3, sí, necesito 3 puntos. Confirmo, confirmo, manipulación, modificar. Este punto lo voy a llevar con snap hasta esta parte. Este punto lo voy a dejar acá. Y este punto lo voy a llevar con snap hasta el final de esta línea. Y confirmo. Y acá ya tengo las curvas y ya tengo, me falta crear la curva en esta parte de la entrepierna. Claro, voy a ir construcción, editar puntos en la curva, selecciono, confirmo, voy a manipulación, modificar y empezamos a generar la semicurva de la parte de la entrepierna. Listo. Vamos a ampliar un poco más si no estamos seguros que nos haya quedado completamente recto. Verificamos si tengo el grid activo, ¿no? Y ya tengo, vamos a ir desde acá. En propiedades voy a darle posterior. Ya tengo posterior, visualización, voy a dejar que el nombre quede acá al lado y doy OK. Ahora vamos a realizar rápidamente la mariposa.
Entonces, para realizar la mariposa, ¿qué necesito? Necesito crear patrón con este trayecto. Entonces, en construcción, voy a crear el rectángulo. Entonces, lo voy a hacer de 3.5 por 5.5 en ancho. Acá esto es 3.5 y de ancho es igual, de largo, perdón, es igual a 12 centímetros. Cuando ya tengo mi rectángulo, recuerden que él es para delantero y para posterior. Cuando ya tengo este rectángulo, en el punto inferior es el que me debe coincidir con esta pieza. Entonces debe tener la misma medida. En este caso, ¿cuánto le aplicamos? 5.5. Acá tengo 3.5, es decir que este punto lo voy a mover 2 centímetros. Miren que no había salido de este patrón y empecé a mover el punto y a confirmar sin verificar qué era lo que estaba haciendo. Así es que ya vuelvo su patrón a la normalidad. Vamos a, antes de seguir, de aplicar y de activar usted la herramienta y que vea que no pasa nada en su pieza, verifique con el zoom que no haya tenido seleccionada otra pieza. Vamos a ampliar 2 centímetros. Aquí en este caso le voy a dar 0, todavía no lo voy a afectar. Amplío. Ahora, como esta curva baja, aquí en la parte superior voy a tener que bajar también, ¿cierto? ¿Para qué? Para que case perfecto y nos forme muy, muy bien el cuerpo. Entonces voy a ubicar el hilo de la tela y vamos a definirlo. Listo, organizo mi hilo y voy a generar esta semicurva. Para eso vamos a bajar los 0.3, 0.3. Aquí como van a bajar, entonces recordemos que es menos. Desde este punto baja los 0.3 y elimina el 0 que necesita reconstruir esta pieza. Listo, los 0.3. Ahora los convierto en curva. Aunque sea un poco largo, necesito practicar, editar puntos en la curva. Cuando ya esté activo, vamos a ir a modificar y vamos a seleccionar cada uno de los puntos. Recuerden que puede eliminar uno. Puede eliminar, no sé, el que usted crea conveniente para que le quede bien su curva. Entonces puede decir, voy a eliminar este punto o este, miren que ahí cómo se forma este, pero aquí voy a modificar otra vez porque ya me quedó muy elevado. Entonces miremos acá, miren que al desdoblar puede quedar una punta allí. Ahora sí. Vamos a desdoblar nuestro panty y vamos a verificar un elemento bien importante que es el recorrido de la mariposa. Aunque ya hicimos, de acuerdo a la medida que tenemos, nuestra entrepierna del delantero y del posterior, necesitamos verificar recorrido y algunas veces se debe ajustar. Entonces voy a hacer algo acá muy, muy rápido para poder verificar este recorrido de esta mariposa. Voy a girarlo en horizontal y después de girarlo en horizontal lo voy a girar en vertical para poder
unir toda esta parte y verificar el recorrido que va a tener en unión con delantero, con posterior y en unión de la pierna. En unión no, en recorrido de la pierna. Los ubico de esta forma porque él solo no me va a girar el patrón. Así es que vamos a utilizar acá la herramienta en la pestaña producción. Vamos a encontrar en el grupo cortar y unir. Vamos a encontrar la herramienta unir. Voy a activar solo mover. Le sale en español. Acá me sale apenas mover. Selecciono, como ya tenía este patrón seleccionado, selecciono, confirmo el recorrido, selecciono el segundo patrón que voy a medir, confirmo ese patrón y desde qué punto a qué punto. Miren que si muevo el mouse, él va a seleccionar algún punto diferente. Me mantengo y confirmo. Entonces aquí vamos a verificar que la curva está cambiando. ¿Lo podremos dejar así? Sí, podemos dejarlo así. Lo que necesitamos verificar es que nos pueda dar el recorrido. Aquí es importante, puedo modificar esta curva. Si vemos que nos quedó de acuerdo al movimiento o al valor que le dimos, nos puede quedar muy curva y debemos verificar que tenga un buen recorrido en la parte de la pierna para que también en el proceso de confección esto quede mucho mejor. Entonces, aquí en esta parte es que ya con su experiencia de patronista y entonces miramos, igual me va a generar, ya tendría que dar esta forma, pero ya entra la curva y es lo que no queremos para nuestro posterior, ¿cierto? Me interesa es que alcance a cubrir una parte de la cola, de la nalga. Podemos desarrollar esto acá, sí. Esto lo podemos acercar lo más posible al posterior de la mariposa, al que se une el posterior. Esto lo podemos suavizar. Vamos a entrar mucho más a esta parte. Ya estamos realizando la curva o verificando esta curva de acuerdo a que también a este proceso de confección de unión de la mariposa con el posterior. Entonces ahí es donde ya verificamos si las curvas sí son adecuadas o no, ¿cierto? Entonces ese es uno de los ejercicios que vamos a hacer. Los valores iniciales que hemos dado para nuestra parte del posterior en la curva de la pierna son unos valores estándar y los cuales voy a verificar ya cuando tenga esta pieza unida. Vamos a hacer lo mismo en el recorrido del delantero. Entonces vamos a producción, unir, seleccionamos, miren que si mueven rápido el mouse pueden seleccionar hasta centro y hasta costado, así es que quedan solo ubicados en esta línea de mariposa. Confirmo y ahora voy a seleccionar el segundo patrón. Indico, confirmo, confirmo y ahora vamos a ver el recorrido. ¿Sí? Si yo quiero hacer que el delantero llegue a esta parte de la mariposa, él sea el que se desplace, selecciono primero la mariposa, selecciono la línea que necesito, confirmo, selecciono la que voy a unir, confirmo, selecciono el punto que debe coincidir con la pieza delantera y aquí tenemos, vamos a encontrar en algunos casos le dan una recuperación, por decirlo así, a esta pieza de 1 milímetro o 2 milímetros. Lo que les digo, de acuerdo a la curva, también puedo jugar con esta recuperación. Entre más curva sea esta, mayor tendrá, puede elongar en el proceso de confección. Entonces,
allí ya puedo hacer que esta curva sea un poco más baja. Miren, y la curva del delantero de la mariposa en la parte delantera sea un poco más curva, sin que se suba acá, ¿no? Sin que se pierda el aplome. A ver, aquí esta fue la que se movió. Esto sí. Entonces, acá hacemos, si esta curva de la parte del delantero no es tan recta, puedo manejarle un poco más de tensión. Entonces verifiquemos acá el recorrido que vamos a tener en la entrepierna. Entonces también podemos decidir si bajamos y cerramos un poco más la pierna. Verifiquemos que nos da un muy buen recorrido. Y en el costado también yo podría hacer lo mismo. Si ya necesito verificar, esta pieza la tendré que dejar horizontal y la voy a dejar, además de horizontal, la voy a dejar en vertical para verificar la unión de mi costado. Esta es una forma de unir las piezas donde me deja la pieza estática, ¿no? Es como lo que me genera la estática en la pieza para poder verificar. Aquí, por ejemplo, miren cómo lo desplaza. Entonces, lo que necesitamos es verificar que este recorrido dé también continuidad de este costado con este. Entonces, voy a seleccionar primero esta. Aquí, confirmo. Ahora esta, confirmo. No. Necesitaba era unir el punto inferior. No muevan tan rápido su mouse porque, o si no, me va a cambiar. Miren que ahora sí. Este va a ajustarse de esta forma, es por el recorrido que tiene, y miren que acá se alcanza a subir. Entonces podemos en este punto ya generar, miren, lo podemos bajar. Acá me empieza a mostrar esto, sí. Listo, cancelo. Ahí puedo modificar mi patrón y vuelvo a ubicar este patrón como está. Entonces, ¿cómo lo ubico? Aunque está el hilo bien, pero necesito que quede completamente paralelo al hilo, ¿cierto? Teniendo la herramienta activa, vamos a utilizar girar. Y teniendo esta herramienta activa, voy a seleccionar mi patrón. Busco mis puntos de referencia en línea vertical y lo voy a desplazar. Es como si hubiera pineado o dejado un alfiler acá o un chinche sujeto y voy a buscar. Afortunadamente tenemos nuestra línea guía porque exactamente no sabemos el ángulo que estamos trabajando. Cancelo, verifico que quede completamente vertical. Esto es una de las opciones que puedo trabajar dentro de la organización de mi patrón. ¿Sí? Vamos a verificar que quede lo más recto posible. Si necesito verificar o confirmar esto, podemos hacer una línea recta. Voy a darle continuidad. F7. Mírenlo acá. Acá nos damos cuenta que todavía estamos desfasados. Si estoy partiendo, obviamente si vamos a hacer esta línea recta, le damos snap, la anclamos, F7, ahora sí. Miren lo que estoy desfasada. Entonces podemos ir, manipulación, girar, selecciono el patrón en 3 puntos, ¿no? Estamos en modo 3 puntos.
selecciono el punto inicial, el punto final y voy a darle un poco de zoom para que esta línea se, y aún así miren que no me quedó completamente fija. Entonces acá parte, perfecto, acá parte de donde es, vuelvo a seleccionar el patrón, selecciono el primer punto de referencia, snap, doy mi segundo punto y voy a dar zoom para poder llegar a esta línea y ahí ya quedó completamente alineada. Ya puedo borrar la recta que hice de referencia. Entonces de esta forma, claro, me va a cambiar considerablemente la curva, pero ya está respondiendo a los ajustes que yo tengo que verificar y realizar de el recorrido de mi pierna, ¿cierto? Entonces si vemos que aún la curva, esta curva no queda o ni siquiera queda curva, recuerden que podemos bajar un poco acá, miren que se puede suavizar, queda, no queda una pestaña tan salida, sino queda una semicurva. Listo, igual este es la silueta del panty clásico. A partir de acá podemos hacer diferentes modificaciones que vamos a tener en cuenta. El hilo de tela. En el hilo de tela, recordemos que este hilo lo trabajamos para licra algodón. Para los tejidos que son circulares y se trabajan en licra algodón, si en algún caso tenemos una microfibra, una licra nylon, vamos a verificar porque en ese caso estos hilos de tela vienen o se deben ubicar de forma horizontal. ¿Listo? Entonces ya vamos a tener en cuenta esto. Siempre vamos a fijarnos que el hilo realmente tenga una disposición en todo el patrón, ¿sí? Para poder aplomar estos patrones en la tela. En la mariposa nos va a pasar lo mismo, pero que vamos a encontrar en la mariposa. Voy a hacer acá, vamos a encontrar en nuestra mariposa que vamos a identificar, vamos a dejar este nombre acá, vamos a tener esta mariposa por. Así es que la mariposa la debemos tener 2 veces. La voy a tener, voy a copiarla, la voy a pegar y al pegarla, el contorno de la mariposa, una va a ser en la tela que corté mi delantero y mi posterior, y la otra mariposa interna va a ser en algodón, se recomienda que sea algodón 100%. En ese caso, esta mariposa, en estas mariposas, la que es interna, la de algodón, usualmente tiene un poco menos de elongación. Por consiguiente, debe quedar más ancha, ¿sí? En algunas partes trabajan esta mariposa de algodón un poco más ancha. Estoy hablando un poco 2 milímetros, pero ya de acuerdo a cómo usted vaya a hacer el terminado de su panty. Entonces, en este caso, si yo voy a quitarle 2 milímetros a la mariposa que copié, que va a ser de algodón, o le voy a agregar, perdón, los 2 milímetros, voy a seleccionar en X 0.2, en Y no voy a ampliar nada, voy a seleccionar, voy a cambiar el número de puntos, le digo 2 puntos, selecciono mi patrón, confirmo en el primer punto, miren que él queda fijo y selecciono el segundo punto sentido manecillas del reloj, confirmo y aquí vemos que se amplió 2 milímetros. En algunos casos a esta parte superior le amplían 1 milímetro y a la parte inferior 2 milímetros.
está de acuerdo a las características que usted sepa se trabajan o va a empezar a trabajar en la elaboración de los panties. Aquí voy a guardar las propiedades de la mariposa. Tenemos esta mariposa que dice 1. Esta mariposa será la que sea de algodón. Entonces aquí voy a cambiar las propiedades. Esta le voy a poner ALG y voy a cambiar también el tejido. Aquí le voy a decir algodón, diferente a este tejido que voy a decir licra algodón. El delantero va a ser en licra algodón. ¿Para qué? Para que en el momento en que vaya a realizar el trazo ya me quede definido qué materiales se van a tender para qué tela. ¿Listo? Entonces por eso es importante definir los materiales en que vamos a realizar nuestro corte. Ok. Entonces cuando ya tenemos esto, miren que la copié ya cuando habíamos verificado recorridos. En este caso voy a aclarar acá que este hilo de tela horizontal es para tejidos que sean licra nylon. ¿Sí? Este hilo de tela y este hilo de tela que tengo de forma vertical será para licra algodón. Vamos a dejar un ángulo de 90. Esto para aclarar los hilos de tela. Y de esta forma podemos nuevamente desdoblar. Si vamos a desdoblar. Antes de desdoblar, vamos a dar nuestro margen de costura, ¿cierto? Para dar el margen de costura en Audaces es muy sencillo. Voy a ir a producción, escojo la opción de costura, donde vamos a dar costuras. Vamos a dar costuras donde vamos a tener los cortes o las uniones por filete. En este caso, vamos a ir a costado y la parte baja del panty que me da en unión con la mariposa. El valor que le voy a limitar a este margen de costura será de medio centímetro. Entonces vamos a crear la costura. La posición es seleccionar, no se la vamos a dar a todo el molde. Damos clic o seleccionamos, confirmamos el patrón al que le vamos a dar la costura y miren que acá me define unos números, son los recorridos que tiene el patrón. Yo le puedo, o que le ubica el programa, yo le puedo asignar directamente en estas casillas el 4 y el 2. Entonces vamos al 4, al 2, seleccionamos de esta forma, aplicamos, verificamos que se vea allí, voy a activar mantener base para que se vea una línea punteada y al aplicar vamos a confirmar en el área de trabajo para que me quede de esta forma el margen de costura. Voy a hacer lo mismo en el posterior. Aquí no voy a digitar directamente, sino voy a confirmar en el recorrido que necesito. Miren que acá medio de costura 0.5, este recorrido y el siguiente recorrido, que es el número 5. Solo el confirmar, miren que ellos se ponen más oscuros en el patrón, solo el confirmar en esta área, ya estoy ubicando el margen de costura. Entonces lo puedo hacer de la primera forma digitando en la tabla, de acuerdo al número del recorrido, o de la segunda forma. Confirmo. Vamos a darlo en nuestra mariposa. Confirmo. Confirmo. Aplico y confirmo en el área de trabajo. Selecciono el patrón, confirmo el recorrido. Que ustedes vean que la tabla se
se apropia del valor, confirmo en el recorrido, aplico y confirmo en el área de trabajo. Y ya queda el margen de costura establecido. Ahora sí puedo desdoblar mis piezas. Voy a seleccionar el delantero, voy a seleccionar el posterior, voy a seleccionar la mariposa, tengo todavía activo, sí señora, voy a seleccionar mi mariposa. Y de esta forma, aquí quedaron 2 puntos creados. Vamos a tener cuidado con esto. Hay uno que tengo que eliminar, el margen de costura acá quedó afectado por la creación de este punto adicional que estaba, ¿sí? Entonces siempre vamos a verificar que el margen de costura sea completo. Ahorita ya lo vamos a ver, mire que en el resto de las piezas quedó bien. Así es que me voy a producción, costura, selecciono este recorrido, el número 6. Vamos a verificar qué pasó en el 6. Ahí está. Aplicar, me está dando un margen de costura adicional. Así es que, ¿cómo lo voy a corregir? En este 6 lo voy a dejar en 0. En 6 y en 1 lo voy a dejar en 0. O podría decirle borrar costura. Miren que modificó la pieza. Vamos a identificar muy bien porque entonces fue en el margen de costura que hay un punto 7, 0, aplico. Aquí en el 6, 0, aplico. Y en el 1, 0 y aplico. En la construcción, al desdoblar esta pieza, fue que quedó mal. Vamos a verificar nuevamente. Siempre que pasen estos detalles, debemos llegar, mírenlo acá. De una vez al crear la pieza estaban estos 2 puntos. Así es que con la pieza cerrada lo voy a eliminar. Este punto. Ese punto era el que me estaba generando todo el conflicto. Vamos a verificarlo. Esas son las cosas que les pueden pasar, ¿cierto? Vamos a desdoblar y ya está. Ahí está. Entonces nos damos cuenta porque hay 2 puntos creados. Por ejemplo, en este caso también están los 2 puntos creados. Y ahí es donde se puede, pero acá no me está afectando para nada la costura. Miren que en este caso sí no me está afectando para nada la costura. Lo que puede afectar es en el momento de escalar. Entonces estos 2 puntos no deben quedar. Acá lo que nos vamos es a doblar, a eliminar el punto, a excluirlo, la pieza doblada, ¿sí? En este caso, él lo que hizo fue borrar de una vez la costura. Me voy a producción, al margen de costura, selecciono, voy a remover o a borrar costura, ¿sí? O le puedo decir, sí, le voy a borrar costura, se borra en todo el contorno del patrón. Entonces le vamos a dar nuevamente costura. Esa es la forma de eliminar la costura. Confirmo en costado, aplico, confirmo en el área de trabajo. Ahora sí, ya queda el margen de costura y puedo desdoblar de esta forma. En este desarrollo creamos el panty silueta clásica por medio de un patrón y ya
En este verificamos, ajustamos, cambiamos recorridos, identificamos que las piezas casen para crear de acuerdo a ellas el recorrido de nuestras piernas. ¿Listo? Esta es una opción que también tenemos para trabajar nuestro desarrollo de pan, tanto de forma digital, lo podemos aplicar de forma análoga.